Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de su programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes le habla su anfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas. Hoy nos acompaña el doctor Jesús Vélez, catedrático asociado del Departamento de Ciencias Sociales e Historia. Correcto. Que es una figura que ha estado en varios programas del observatorio. Saludos, Jesús. Saludos, doctor. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Pues le damos, ¿verdad?, los saludos a todos. Les recordamos que ya la compañera Jennifer Castellanos Barreto, que era coanfitriona de este programa, pues ya no labora con nosotros y estaremos trayendo, ¿verdad?, coanfitriones invitados, como en este caso está el compañero Jesús. Pues Jesús, hoy estaremos hablando, sabes que desde la semana pasada te estoy molestando con este tema. No hay problema. El tema de los SARES, ¿verdad? Sí. Porque recientemente hemos visto en el gobierno de Puerto Rico un énfasis en el uso de estos llamados SARES gubernamentales. Figuras que intentan darle alguna dirección a la implementación de políticas públicas de gran importancia en Puerto Rico. Recordando la prensa reciente, ¿verdad? Pues recordaremos que el 8 de enero del 2025, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, nombró al ingeniero Josué Colón como el zar de la energía. Asimismo, y aunque no se le ha querido designar con ese nombre, recientemente se nombró al ingeniero Carlos Pesquera para identificar en qué consisten los problemas del suplido de agua, sobre todo en la zona norte de Puerto Rico, y ofrecer recomendaciones. Así que aunque él ha luchado con el tema de que no le llamen zar del agua, Ajá. en la opinión pública le llama el zar del agua, ¿verdad? Y no es tan incorrecto en ese sentido. Sí, entonces de igual forma se expone recientemente en los medios de comunicación que se nombraría un zar de educación, aunque realmente, ¿verdad?, hoy estaremos hilando fino sobre esos términos. Claro. Pues la gobernadora luego ha dicho, no, esto en realidad es un Chief, ¿cómo te digo?, Economic Officer, más que un zar de la educación. De hecho, recordemos que el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene en aspectos financieros nombrado un síndico. Sí. Así que entraremos ahorita a hablar, volvemos al tema de hilar fino, a establecer esta diferencia entre lo que es un llamado zar y lo que es un síndico, ¿verdad? Claro. Así que, y hablaremos de temas, de momentos exitosos en los cuales se nombraron, ¿verdad?, síndicos y sindicaturas exitosas y otras sindicaturas que no han sido tan exitosas. Sí. Algunos comentarios iniciales sobre el tema. Bueno, realmente es importante señalar que a veces la figura del zar como concepto sí es bien mediática. Y aunque vamos a hacer las distinciones, como usted bien mencionó, muchas veces ese nombre, como ocurrió por ejemplo con Obama nombra un sinnúmero de puestos que pasaron. Se dice que pasados los 35. Los 35, correcto. Y en ocasiones, o el mismo Obama replicaba a ese concepto de zar diciendo, no, mis nombramientos no fueron zares, sino que fueron nombramientos oficiales. En ocasiones a veces se utiliza como ataque político, en ocasiones en efecto son zares, como nosotros le queremos llamar, pero es importante señalar que sí es una figura que si nosotros vamos a tener una distinción, así como para empezar, para comenzar, que yo tengo como una definición que más o menos saqué y poder decirlo así, tipo hipótesis, pero por decir una distinción particular, es una figura informal, no es una figura que está dentro del marco constitucional, no es una figura que está, no es parte de una ley. Por ejemplo,
no existe en una ley antes de que Jennifer González hiciera la orden ejecutiva del SAR de energía, sino que surgen como una propuesta ejecutiva muchas veces, en casi todos los casos, para resolver un problema particular. Claro, fíjate, y estaremos yendo y viniendo, ¿verdad?, Ajá. sobre los temas, así que le pedimos disculpas a los radioyentes porque vamos a Ajá. estar divagando en el aire, Sí, sí. ¿verdad?, sobre este tema. Así que nos dicen las fuentes que la palabra SAR no aparece en la Constitución, pero su uso se remonta al presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial, cuando nombra a Bernard Baruch como el zar de las industrias de guerra. Un puesto, como bien señala, sin base legal, pero con el poder para fijar precios y racionar materiales durante la Primera Guerra Mundial. Un artículo de Project Muse destaca que, ¿verdad?, se decía, el presidente puede crear estructuras de gobierno sin la aprobación del Congreso, aunque tenemos que establecer que hay zares que han contado con el aval congresional. Así que en Puerto Rico mismo y en Estados Unidos veremos que hay zares que se van por la línea que tú señalas, ¿verdad? Que es un nombramiento informal de alguien que es de confianza del presidente o de confianza del gobernador y que intenta coordinar los esfuerzos de estas políticas públicas donde hay muchos actores, donde son altamente problemáticas, donde el quedar bien o quedar mal tendrá un gran efecto en las masas, ¿verdad? Y en los medios de comunicación. Así que bien lo dice, ¿verdad? En algunas ocasiones, un mecanismo que han tenido los presidentes y los gobernadores para establecer a la opinión pública de que están bregando con el asunto es nombrar un zar. Exacto. Nombrar un zar. Así que a veces ha habido un interés genuino, ¿verdad?, de que haya alguien que resuelva este embrollo, ¿verdad?, sea energía, y ahorita veremos muchos de ellos, sea agua, sea la frontera. O sea, para mí es de las más interesantes el de Nueva York, cuando nombraron al azar de las ratas, ¿verdad? Porque no hay un problema de ratas y serio, y no son rajieros, ¿verdad? Un problema de ratas serio, y se nombró un azar de las ratas. Y la persona es bien conocida en Nueva York precisamente por atender ese problema que yo creo que no se ha logrado resolver del todo, pero que está ahí también. Así que fíjate, traes un punto interesante, ¿verdad? Son generalmente el nombramiento de un zar se relaciona con un problema, número uno, pernicioso, ¿verdad? Esa situación de las ratas siempre ha existido en Nueva York, ¿verdad? Yo le huyo a Nueva York por eso. Es una ciudad viejísima, ¿verdad? Es una ciudad con subterráneos y grandes construcciones subterráneas, y pues se propende, es donde vive mucha gente, donde hay mucha basura, y se propende a eso. Y tenemos, pues, ¿verdad? Sube la población de ratas, baja la población de ratas de acuerdo a los esfuerzos que se hagan, pero siempre están por allí. Así que estos problemas, ¿verdad?, perniciosos y que pueden tener gran efecto en la salud, en la seguridad, en la calidad de vida de los ciudadanos, o son percibidos así. Sí. A veces el problema no es tan grande, pero está alto en la agenda del gobernante. Cojamos el ejemplo del problema de la frontera de Estados Unidos. Para mí no es un gran problema, pero desde un punto de vista ideológico, ¿verdad?, de esta administración, pues es algo que conlleva... para él es la crisis más importante. Es un que gran hay, asunto, seguro. ¿verdad? Sí, un gran asunto. Y en el caso de nosotros acá, el tema de la energía eléctrica, definitivamente. Claro. Fíjate que la cláusula de nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos establece, ¿verdad?, que los funcionarios de Estados Unidos deben ser nombrados por el presidente con el consejo y consentimiento del Senado. Así que un cargo se considera un cargo si está investido por la autoridad legal con una parte de los poderes soberanos del gobierno federal y es de carácter continuo. ¿Por qué hago este énfasis? Porque también se permite que el Congreso permite que el presidente nombre a funcionarios inferiores, asesores y directores que a menudo trabajan de mano a mano con Casa Blanca
pero su nombramiento no es tan continuo. Esta persona se nombra en lo que se atiende ese problema, en lo que se resuelve esa crisis. Y ahí pues hay un bypass, ¿verdad? Hay se subvierte esa cláusula de la Constitución, se le pasa por el lado de esa cláusula de la Constitución porque dice, no, esta persona no va a estar permanentemente en el gobierno. Sí, es una figura provisional. Claro. Aunque es importante señalar que, y a mí me parece que también esto puede ocurrir en algunos casos, por ejemplo, para el caso de Puerto Rico, que a nivel institucional siempre han existido las figuras informales, siempre, ¿verdad? Yo recuerdo un ex gobernador, que no voy a mencionar el nombre, pero sí él mencionaba que él tenía un ayudante especial que se dedicaba a hacer el trabajo de whip, que en Puerto Rico no existía como figura oficial, sí, era una figura informal, pero luego se convierte en una figura formal porque se hace una ley, bueno, hay dos leyes, que es la figura del secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, que se ha enmendado ya en varias ocasiones, y ese ayudante especial informal que tenía el gobernador, que le ayudaba a pasar leyes en la legislatura, totalmente legítimo de parte de un ejecutivo, ¿verdad? No estoy diciendo que eso esté mal, eso está parcialmente bien en general. Se convierte en una figura formal, una figura de ley. Por eso muchas veces quizás estos SARES, y yo me imagino que sucederá en Nueva York y sucederá muy parcialmente también en Puerto Rico, pasan a ser figuras formales en ley para poder institucionalizarlo. A mí me parece, y me corriges, que algo similar pasó con el secretario o secretaria de la gobernación. Eso es así. Eso era alguien, ¿verdad?, de confianza del gobernador, y decía, pues yo necesito a alguien que me ayude, alguien que gestione, alguien que mueva la olla, mientras yo me dedico a otros asuntos de alto nivel de política pública. Yo necesito a alguien que toque la puerta de los secretarios y que me resuelva que las escuelas estén al día a principios de agosto, o que las organizaciones que tienen que ver con las posibles emergencias en temporada de huracanes me tenga todo alineado para cuando haya alguna emergencia. Sí, y uno pensaría, porque pues obviamente la prensa pues carga mucho la opinión pública en general, pues que eso demuestra que los nombramientos de los SARES, quizás estos nombramientos informales demuestran la insuficiencia institucional. Sin embargo, hay que entender que las instituciones son así, se transforman, ¿verdad? A pesar de que una de sus características esenciales son su carácter de permanencia, el mundo cambia y las instituciones se tienen que adaptar, y creo que esto es una modalidad de eso, ¿verdad? La forma en que las instituciones se moldean y logran adaptarse a ciertas circunstancias, sobre todo dependiendo de quién esté en el poder y de cuáles sean las demandas de la sociedad en ese momento. Claro, alguna gente ve esta figura, ¿verdad?, ve estas figuras como algo innecesario, porque dice, caramba, si yo tengo alguien que dirija la autoridad de acueductos y alcantarillados, pues esa persona es la que se supone que trabaje con la implementación de políticas en esa área y debe ser la persona responsable. Y entonces de momento hay que nombrar este comité, o hay que nombrar este cuerpo asesor, o hay que nombrar consejo asesor, este SAR del agua para trabajar con eso. Me recuerda cuando yo estudiaba el doctorado en administración pública, leímos una obra que le decían, son de estas obras que no son muy científicas, le dicen no nonsense, ¿verdad? Y hay un librito, pocketbook, que se llama La Ley de Parkinson de la Pirámide Ascendente. Y te habla un poco de cómo las estructuras gubernamentales tienen esta tendencia al crecimiento, a la multiplicación, al gigantismo, ¿verdad? Fíjate que hace muchos años en Puerto Rico se está hablando del gigantismo gubernamental. Si tú fueras, ¿verdad? Si tú fueras a la Escuela Graduada de Administración Pública, casi desde su fundación, y buscaras las tesis, la gente ya estaba hablando del gigantismo gubernamental. Y aquello no era nada, ¿verdad? Al lado de todas estas estructuras complejas que hay ahora también, que se han creado, ¿verdad? Sí. Así que en términos generales pudiéramos decir que un SAR gubernamental es una persona que tiende a coordinar las agencias gubernamentales en un área de política pública, o todos los actores, yo diría a todas las agencias y actores
en un área de política pública sirve como punto focal de las iniciativas presidenciales o de los gobernadores. Y como decía, no necesariamente tiene la autoridad legal vinculante sobre otras agencias, sino que más bien es una influencia y acceso directo al presidente o al gobernador. Así que toca puertas diciendo, pues mira, yo vengo aquí en nombre del gobernador y la gobernadora quiere y el presidente dijo y ¿verdad? Sí, sí, sirve como un portavoz a nivel institucional, pero también a nivel mediático. Más adelante podemos dialogar más sobre el papel que está haciendo ahora mismo Josué Colón, pero si nosotros vemos, por ejemplo, la crisis que ocurrió recientemente, que está todavía vigente con New Fortress, que él fue la persona que estuvo en los medios de comunicación contestando preguntas para bien y para mal, uno no sabe, ¿verdad? En ese sentido, pero lo incisivo, yo recuerdo una entrevista específicamente que está en YouTube, creo que era Yolanda Vélez Arcelay, que le estaba preguntando incisivamente muchas cosas y él le tocaba contestar frente a otros abogados, etcétera. Entonces, de momento, es una forma también de los ejecutivos de quizás quitarse esa piedra del zapato, esa presión mediática y decirle, mira, te vas a tener que encargar de eso porque es una cosa que me ocupa mucho espacio, mucho tiempo y además políticamente tiene un precio también. Claro, claro. Fíjate, la palabra zar, ¿verdad? Para los radioescuchas viene de la historia rusa. Ajá. ¿Verdad? Antes de que se creara la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Revolución Rusa del 17, precisamente depone a los zares, ¿verdad? Que eran los gobernantes, eran una especie de emperadores todopoderosos, ¿verdad? Un sinónimo de dictador, etcétera. Sí, en el área de lo, ¿verdad? Lo que después fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así que es esta persona que tiene... Y fíjate lo popular del término, esta persona tiene todos los poderes. O sea, esta persona es el que mueve. Lo irónico del uso contemporáneo ahora del zar. Claro. Pero fíjate, ¿verdad? Que viene de ahí, porque la gente se cuestionará eso. ¿De dónde sale la palabra, verdad? Sí, hay algo, no sé, quizás en el inconsciente colectivo, no sé, los psicólogos sabrán como que en el imaginario de la población, en que la palabra zar, que de hecho se utilizó por muchísimos años, en el mundo en el mundo antes de la Unión Soviética, en la Rusia zarista, en el imaginario occidental, por alguna razón, zar significa una persona con mucho poder y con la capacidad de resolver problemas de manera casi unilateral y inmediata y expedita. Pero hay zares y hay zares, ¿verdad? Hay zares que son bien conocidos en Estados Unidos y que han resuelto problemas y que la gente los admiraba muchísimo, y hay zares que uno nunca ha conocido, que no tienen ninguna importancia y que de hecho son más bien un escudo para el Ejecutivo, como estábamos hablando, y que no tienen poderes. O sea, que es irónico el uso, porque se nombra para decir tienes mucho poder, porque eso es lo que se refería en la antigua Unión, en la antigua Rusia, pero en la práctica contemporánea no necesariamente tienen tanto poder. Al contrario, pueden ser figuras incluso que, como no están institucionalizadas, son débiles en su ejecutoría, no tienen legitimidad, la legitimidad que tiene quizás un funcionario electo o avalado por el Senado, y eso pues dificulta mucho la tarea del zar. Por eso depende de la comunicación que él haga en los medios, del liderato que el propio zar cree dentro de la estructura gubernamental, etcétera, etcétera. Tiene que ver mucho con personalidad, tiene que ver mucho con la experiencia que pueda tener ese zar, ¿verdad? Con las conexiones también que tenga, con el acceso al poder real que viene del presidente o viene del gobernador o gobernadora, ¿verdad? Si lo tiene o no lo tiene, verdaderamente. Sí, entonces yo creo que los jefes de agencia que no llegaron allí por casualidad, pues son gente a veces con la experiencia de poder leer si esta persona tiene el poder o es buchipluma nada más. ¿Verdad? O si viene incluso a intrometerse en los asuntos de la agencia cuando ya hay alguien que lo dirige, y quizás se pueden crear ahí luchas de poder. Eso siempre internas. va a existir. Claro. Yo creo que del saque, si la agencia estuviera llevando a cabo los trabajos, ¿verdad? O las políticas públicas a tono con lo que el gobernador o presidente quiere, porque no vamos a decir que está bien o que está mal, quizás están haciendo bien el trabajo, pero no sigue el ideario del gobernador o presidente,
pues ahí hay que poner ese whip, ¿verdad? Hay que poner ese SAR para que, mira, muéveme aquello allí en esta dirección. Que es un poco lo que dice la gobernadora como con lo que está ocurriendo con New Fortress, ¿verdad? Que es la idea esta de que aquí se aprobó un contrato en el 2018, se aprobó otro en el 2020. Esta compañía está presionando a Puerto Rico. Yo utilizo la palabra extorsión, de hecho, la propia gobernadora está presionando al gobierno de Puerto Rico. Entonces, ¿qué hace el SAR de la energía? Pues un poco ir a los medios de comunicación para generarle presión a esta compañía, Genera y a New Fortress, que básicamente son empresas familias, para que de alguna manera u otra, cuando se sienten en la mesa de negociación, el gobierno tenga algún tipo de ventaja. Entonces, en parte, pues en eso funge Josué Colón algo. Claro, y fíjate la importancia, ¿verdad? No perdamos de vista. En Puerto Rico hay sobre 200 agencias gubernamentales de distinto calibre, y hay muchísimas áreas de política pública y subáreas de política pública. Así que realmente el exigirle a un gobernante, llámese gobernadora o llámese presidente, estar sobre todos los asuntos y al día sobre todos los asuntos, a veces un poco inhumano, ¿verdad? Definitivamente eso es irreal. El que tú te pares con un micrófono y digas, oye, gobernador, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó con el último asesinato? Pues mira, a veces realmente, qué sé yo, yo diría, qué sé yo, ¿verdad? Sí, el gobernante tiene que hacer un poco de magia con las palabras para no sonar que está totalmente enajenado, pero tampoco decir que lo está. Claro, yo diría, mira, qué sé yo, no lo te sé. echarían las manos así, ¿verdad? Y tener quizás en estas áreas de gran prioridad de la política pública y gran prioridad en la agenda gubernamental, pues el tener a alguien a cargo, pues quizás quita esa presión. Sobre todo en el tema energético, que en el caso de Puerto Rico, pues se fue la luz y la interpretación de lo que ocurrió, que siempre, ¿verdad? En los últimos días lo que hemos visto es la falta de energía, no tenemos suficiente energía, pero que la explicación no está tan clara. Entonces ella lo que va a decir, la actual gobernadora va a decir, bueno, pues te paso aquí al SAR de energía, que debe de saber lo que está ocurriendo. Pues amigos, el tema está interesantísimo. Seguiremos hablando con el compañero Jesús Vélez sobre el tema de los SARes gubernamentales desde el observatorio una vez vengamos de la pausa. Vamos desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio con el doctor Jesús Vélez hablando sobre el tema de los SARes gubernamentales. Así que Jesús, en la primera parte estábamos planteando, ¿verdad?, lo que era un SAR gubernamental, un poquito de la historia del término. Y yo creo que en esta segunda parte pues vamos a seguir elaborando y trayendo ejemplos, ¿verdad?, de los distintos SARes que ha habido, tratando después en la parte final de aterrizar en la parte de Puerto Rico, aunque ya hemos tocado partes, y hablar de las posibles ventajas o desventajas, aspectos positivos y negativos del uso de esta figura. ¿Algún comentario inicial? Bueno, quizás para definirlo un poco así como una definición que podemos traer dentro del programa, no una definición quizás de alguien, pero es una figura mediática, definitivamente. Definitivamente va dirigida a atender un problema de crisis social. Y quiero hacer es subrayar eso, porque realmente los SARes, y creo que se puede establecer un patrón, lo puedo decir como hipótesis para no comprometerme con lo que voy a decir. Una hipótesis que tengo es que cuando la crisis se convierte en un problema político, ahí aparece el SAR, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Y entonces, en el caso de Puerto Rico es más que obvio, ¿verdad? No tengo que decirlo. En el caso del tema de la migración en Estados Unidos, realmente pues, viene mucho del discurso de Donald Trump, pero prácticamente podemos hacer las analogías. Pero viene cuando entra en una crisis política, que quiere decir cuando las personas ya empiezan a demandar esto como algo prioritario, cuando al gobernante esto le comienza a ser un problema político en el sentido de estoy perdiendo apoyo electoral, que de hecho en el caso de Trump hoy es más que nunca, ¿verdad? Entonces es que aparece la figura del SAR. Es interesante porque, ¿verdad? Según un modelo de política pública, ¿verdad? Esto de quizás el modelo Easton, tú y yo lo conocemos porque estudiamos eso, ¿verdad? De los apoyos, las demandas. Exacto. Todavía sirve para algo, sí, ¿verdad? Y cómo se da esta reacción. Esos modelos de caja negra están en todas las ciencias sociales, ¿verdad? Más y en economía también, que es una ciencia social, se usa. Así que cuando esa presión surge,
pues el proceso que tiene a veces el ente gubernamental de trabajar con él, pues es el tema de los SARES. Y desde el punto de vista del modelo de los actores de política pública, pues también resulta interesante, ¿verdad? Esa estrategia. Así que lo que estás planteando es, mira, el traer los SARES es una estrategia que puede ser una estrategia que genere eficiencia gubernamental o puede ser una estrategia que disminuya la presión social sobre un tema, ¿verdad? No, y eso mencionas a Easton y cae porque fíjate que Easton menciona que hay unos vigilantes en ese sistema político, ¿verdad? Que recibe demandas y esos vigilantes lo que hacen es decir, esto es una demanda legítima, la paso, ¿verdad? O esto es la excluyo, y de eso se trata la política, muchas veces de excluir demandas. Y en este caso el vigilante lo que hace es incluir esa demanda, tratarla, y generar, ¿verdad?, alguna especie de resultado con respecto a eso, que desde mi punto de vista a veces esos resultados son más para la opinión pública, ¿verdad?, que para siguiendo a Easton, productos simbólicos. Productos simbólicos, ¿verdad? exacto. Siguiendo a Easton, decía, mira, hay productos reales, ¿verdad? Una carretera es un producto real, una escuela es un producto real, pero hay productos del sistema político que son simbólicos. Mira, allí te va algo para que entiendas que estoy bregando con el asunto, así ¿verdad? Y disminuyes esa presión social. Fíjate, yendo un poquito a la historia, Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, utilizó decenas de SARES para coordinar la respuesta de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Richard Nixon nombró un SAR de la energía para abordar el tema del embargo petrolero de los 1970s y la escasez de los combustibles. Recordemos también que Ronald Reagan y George Bush padre nombraron los SARES antidroga. Así que yo creo... Y Nixon creo que también tiene un antidroga. Sí, así que ¿verdad? Los que peinamos canas, pues nos recordamos, la palabra SAR generalmente la vinculamos con el SAR antidroga, que si mal no recuerdo en Puerto Rico hubo un SAR antidroga. Así que, ¿verdad? Esa palabra se establece. Según datos del Congressional Research Service y el Washington Post, la administración de Barack Obama, lo que habíamos mencionado anteriormente, nombró más de 30, muchas fuentes dicen cerca de 35, algunos dicen 38 SARES, entre los que se destacaron el SAR del clima para atender el cambio climático, el SAR de la salud, que interesantemente era para ayudar a implementar el Obamacare. Sí, que fue problemático y no fue tan sencillo. Ni pasarlo ni implementarlo. Sí, así que cuando tú tienes esta falta de una visión única, ¿verdad? Tienes la visión republicana de que el Obamacare no sirve porque es socialista y tienes esta visión de Obama de que sí funciona. Y dentro del Partido Demócrata también los debates que hay en pues torno a eso. ¿cómo tú articulas eso? Pues ahí nombramos un SAR. El SAR de la ciberseguridad, también nombrado por SAR Obama. contemporáneo, correcto. Así, fíjate, interesantemente, el tema que planteaste bien al principio, de que la mayor parte de los SARES no llevan aval congresional, pero fíjate, de los 32 SARES nombrados por Obama, cerca de 9 fueron confirmados por el Senado, porque se crean por ley, ¿verdad? Es decir, yo puedo crear un SAR por orden ejecutiva y no lo tengo que pasar por ningún lado, y puedo, por otro lado, crear una ley y estructurar esta figura del SAR. Y fíjate, creo que Jennifer González, y esto realmente yo no he conseguido información, pero Jennifer González crea el SAR de la energía por orden ejecutiva, que está en internet, la pueden buscar, la orden ejecutiva que crea el SAR de la energía. Pero en la conferencia de prensa, el día antes de ella crear la orden ejecutiva, ella dice que lo va a pasar a la legislatura y no sé exactamente qué pasó con eso. Pero según entiendo yo, se quedó en orden ejecutiva. Sí, de nuevo, yo creo que una cosa no excluye la otra. No. Por la premura de nombrarlo y del evento mediático, lo nombramos por orden ejecutiva y después mandamos un proyecto allá. Vemos cómo negociamos. Sí. Pero fíjate, ahí es interesante, porque creo que surgen como dos tipos de SARES, también tipo hipótesis. Una, por un lado,
de alguna manera, en medio de la crisis que siempre surgen estos SARES, trata de atender el problema para que la política pública sea más eficiente. Ya. Entonces, eso, por ejemplo, lo podemos ver en esos SARES de Roosevelt, que estábamos en una época de crisis, que y ahí había que generar. Había que generar política. Sí, y definitivamente el resultados. gobierno no estaba tan homogéneo, ¿verdad? El tribunal echó para atrás muchas de las políticas públicas que Roosevelt intentó implementar y la sociedad estaba en una convulsión social bastante seria. De hecho, hay libros sobre eso que hablan de que pues fue una época donde estaba, en caso de Puerto Rico, más que nunca, Escarano lo describe también como un proceso de convulsión social. Entonces, estos SARES surgen para atender ese problema de manera específica y para que la población entonces disminuya su convulsión. Pero el otro SAR, que me parece que es más contemporáneo, más del mundo del siglo XX, digo, más adelante, siglo XXI, que es el SAR como el que nosotros tenemos, que es Josué Colón, que es un SAR que vigila contratos, que vigila que la implementación de esos contratos sea adecuada. Y creo que eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos también, porque la mayor parte de la implementación de la política pública actual se da ya no como el Estado de Roosevelt, que es un ente público principalmente, sino como un Estado entre alianzas público-privadas. Es interesante lo que planteas. Sí, con contratos. Entonces, ¿qué vienen a hacer ellos? Pues verificar que esos contratos se cumplan de manera eficiente, o que si sean legales o no sean legales. Y en todo caso, siguen teniendo el mismo rol del pasado, que es evitar que se convierta en un problema político, porque como sabemos, la visión gerencial no favorece el intervencionismo gubernamental. Y el SAR es un tipo de intervencionismo gubernamental, pero un intervencionismo dirigido a que el proceso de privatizaciones o el proceso de alianzas público-privadas se dé de manera adecuada. Y vigilar el bien común. Y vigilar el bien común, correcto. Sí, fíjate que es interesante lo que plantea, que el SAR de FDR, el SAR de Nixon, bueno, ya el de Nixon empieza a tocar otras áreas, movía la olla en términos gubernamentales, pero ahora tienes un sistema de muchos centros, ¿verdad? En la era de la gobernanza, pues tienes que, y es interesante esto que traes, tienes que lidiar con otros actores que rebasan a veces el conocimiento de un administrador público, porque para vigilar contratos gubernamentales, parafraseando a Maquiavelo, para vigilar un lobo tú tienes que tener otro lobo. Así es. ¿Verdad? Así que tienes que tener a alguien que sepa de eso. Fíjate, volviendo al tema que te quería plantear, de los 30 y pico de SARES nombrados por Obama, algunos pasaron por el crisol del Senado. Recordemos el SAR del agua de California, David Hayes. Recordemos el director de Política Nacional de Control de Drogas. Así que Obama también tuvo un SAR de drogas. El SAR del desempeño gubernamental, Jeff Zients, que a la vez, fíjate, ese era jefe de una agencia, la Oficina de Presupuesto y Gerencia, pero a la vez se le designa, ¿verdad?, cómo se le adscriben esas funciones del SAR del desempeño gubernamental. Sí, Josué Colón es director de alianzas público-privadas, claro, y a la vez entonces SAR de la energía. Así, eso es otra característica. Sí. Tú puedes SAR en sí mismo o puedes tener otra función gubernamental y adscribirte. Que no son contradictorias, claro, porque la alianza público-privada, esa agencia vigila precisamente, qué sé yo, la alianza público-privada del aeropuerto, la alianza público-privada que ahora existe del Teodoro Moscoso, sí, todas esas áreas, y en la energía, las alianzas que ahora existen con Luma, con Genera, con New Fortress, y él pues obviamente pues va a encargarse de que todos esos contratos se lleven a cabo de manera legal, adecuada, eficiente, etcétera. Traes un punto que me pone a pensar, eso no es trabajo para un hombre ni para una mujer, o sea, eso tiene que haber un staff, y tiene que haber un staff bien aceitado, de gente bien preparada para trabajar eso, ¿verdad? Para hacer ese trabajo. Bueno, eso requiere de un conocimiento legal. Él es ingeniero, pero me imagino que también tiene algo en términos de derecho, pero tiene que tener un conocimiento legal, porque incluso se habla de llevar al tribunal a estas compañías, de impugnar los contratos. En el caso de New Fortress está ahí a la vuelta de la esquina. Se ha dicho de Luma también. No sé hasta qué punto eso va a llegar
al tribunal, pero definitivamente un conocimiento legal y por otro lado el conocimiento técnico de lo que implica ser un ingeniero y verificar que la infraestructura esté funcionando como dicen los contratos que deben de funcionar. Mira, el zar de la ciencia estaba nombrado Ajá. por Obama también. Sí, Fíjate sí. que es una visión importante que se ha perdido, a mí me parece, en esta administración, que es que el poderío de Estados Unidos o el rol predominante de Estados Unidos en la geopolítica depende de la ciencia y la tecnología. ¿Y qué ocurre, verdad? Y esto es una divagación fuera del tema de hoy. ¿Qué ocurre cuando tú le cierras las puertas de Harvard, del MIT, de Stanford a estos cerebros extranjeros que habían nutrido esta política, ¿verdad? Esta área científica en los Estados Unidos? ¿Qué paradigma sustituye a la ciencia, ¿verdad? En ese punto? Porque estamos hablando de un nuevo gobierno que ya no necesariamente ve a la ciencia como algo positivo. Al contrario, los discursos casi siempre son atacando la ciencia. Y sobre todo, ni hablar de las ciencias sociales y las humanidades, que tienen menos cabida en ese discurso. Claro, También. claro. De nuevo, el zar de la tecnología y otros. Bajo Trump, ahí se destacan el zar de la frontera, el zar contra los opioides. Ah, sí. Esos dos son los más conocidos, creo que el de la frontera. Bueno, y no te olvides del zar de los asuntos sobre China. Ah, vaya. Ese era necesario, Sí, imagino. ¿verdad? Así que según Sí. esa visión, pues, ¿quién va a mover todo esto? Decíamos un poco en la primera parte, Puerto Rico tiene algunos ejemplos de zares, sobre todo me recuerdo, ¿verdad? Y quiero estar en lo correcto, me parece recordar que hubo un zar antidroga en Puerto Rico hace años atrás, quizás para la época de Rosselló padre. Eso te iba a decir, sí. Pero tenemos más relación con una figura que se parece, pero que no es lo mismo, que es la figura del síndico. Ah, Entonces, la figura del síndico tiene un significado más bien jurídico, administrativo, más que político. Así que en derecho se dice que un síndico es la persona o entidad encargada de administrar bienes, fondos o responsabilidades en beneficio de otra persona. Un trust, ¿verdad? Un fideicomiso. Así que hay ejemplos, los síndicos de las universidades, los síndicos de bancarrota, los síndicos de fondos de pensión, etcétera. El nombramiento puede ser por ley o por un juez o por estatutos de la institución en el caso de las universidades. Las funciones son proteger y administrar los bienes de un fideicomiso y o tomar decisiones fiduciarias en beneficio de otras personas o de la institución y rendir cuentas legalmente de su gestión. Este último apartado es un tema problemático en el caso de los zares, porque no necesariamente están obligados a rendir cuentas a la sociedad, al público, sí a la persona que los nombró. Así que en Puerto Rico tenemos algún ejemplo de esto, un ejemplo que a mí me parece positivo, puede estar de acuerdo a donde te pongas, pero recordemos el caso de Morales Feliciano versus ELA. El caso, ¿verdad?, que llevan una serie de confinados a la Corte Federal estableciendo que se le están violando los derechos civiles porque el espacio que tienen en las cárceles es pequeño, porque no tienen actividades de ocio, porque no tienen actividades educativas y demás. Y ese es un caso que quizás recuerdas que estuvo décadas en los tribunales en Puerto Rico y se nombró un síndico que fue profesor de Derecho, no sé si fue o es profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, el doctor David Helfeld, que también fue director de la Junta de Salario Mínimo, me parece, en algún momento. Y Helfeld era una persona, un graduado de una universidad de la Ivy League, me parece que de Harvard, una persona bien estricta, y mete en cintura el sistema de corrección de Puerto Rico. Algunos lo recuerdan bien porque, ¿verdad?, logra unos avances a un readiestramiento de los oficiales correccionales, el que no se den
abusos, vamos a decir, de la fuerza en eso. Pero algunas personas recordarán quizás esos momentos como un poquito fuertes, porque cada día que el gobierno de Puerto Rico incumpliera con ese acuerdo, se le iba a multar, y esas multas eran millonarias, Jesús. Sí, había una fuerza de ley que las hacía actual. Sí, entonces entonces hasta que el síndico no dijo todas las condiciones que yo di se cumplieron, y fue donde el juez federal y dijo, mira, libera a esta gente ya del acuerdo. Oh, qué bien. ¿Ves? Pero En tardó general, décadas. En general, están los síndicos que van de la mano, que está el síndico también de la educación, etcétera, pero van de la mano con los monitores federales, que también el gobierno de Puerto Rico está repleto ya de eso, prácticamente en todas sus dimensiones. Tiene algún vigilante. Y yo creo que en ese sentido, síndico, monitor y SAR tienen algo que se parecen, que es que vigilan, ¿verdad? Son figuras vigilantes del proceso político, el proceso de implementación de políticas públicas, en donde quizás esto nos puede abrir espacio para otros programas, pero está en el centro el tema de la corrupción, ¿verdad? Sí. Tanto de parte de los SARES como de parte de los monitores y de los síndicos. O sea, en la medida en que la policía de Puerto Rico la OCLU rindió un informe de que había muchas cosas. Ese era otro ejemplo. Ese era otro ejemplo, pues ahí vamos a poner un vigilante. Que ese ejemplo a mí no me parece tan efectivo. Ajá. No lo fue. Por eso, así que tanto la figura de los SARES como la figura de los síndicos, pues no todos fueron creados iguales, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que hay sindicaturas que han sido efectivas, como la del sistema correccional, y hay otras que a mí me parece que no han complacido a nadie, como la de la policía. Que de hecho el propio, el que nombraron como monitor, él mismo dijo que eso no servía, ¿verdad? Está en Twitter, yo creo que todos los días pone algo sobre el tema. En el caso de educación, también hay unas críticas de parte del propio secretario, porque realmente la idea era una y resultó ser que todavía no se ha implementado bien tampoco el programa. En el caso de, bueno, la Junta es un tipo también de vigilante federal. Claro, sí, es una sindicatura. Es una sindicatura, y también ahora con la destitución de estos 5 miembros también se hace una crítica de los gastos, etcétera, etcétera. O sea que realmente la eficiencia de estos vigilantes es bien relativa, y me parece a mí que hay que escudriñar bien qué objetivos tenían en esencia cada uno de estas figuras. Creo que eso da espacio para mucho de calor. Sí, porque fíjate que tanto la figura del síndico como la figura del SAR pues buscan esa eficiencia. Fíjate, vamos a hablar rápidamente de algunos puntos positivos y negativos con respecto. Aspectos positivos del uso de los SARES dan la apariencia en la opinión pública de que el gobierno tiene como prioridad la solución de un problema. Y en algunos casos, como en las presidencias de Franklin Delano Roosevelt y Woodrow Wilson, ayudan a coordinar asuntos complejos con gran efectividad. Así que, de nuevo, la figura de los SARES, dependiendo de quién sea, dependiendo del ambiente sociohistórico donde se da, pues han sido efectivos o han dejado de serlo. Y hago paréntesis ahí, uno podría pensar, aunque obviamente hay un reclamo en la población de que se cancele el contrato de Luma, pero creo que al Jennifer González en su campaña traer la propuesta del SAR le evitó entrar en la discusión de la cancelación del contrato, y en ese sentido pues tiene un escudo ahí. O sea, políticamente, para bien o para mal, ¿verdad? Obviamente hay una situación en la población que hay que atender, pero para bien o para mal, ella lo supo utilizar para no tener que entrar en la discusión sobre si cancelar el contrato o no. En ese sentido, sí. Mira, menciono rápidamente, porque el tiempo nos traiciona, de los puntos negativos. Posible violación del sistema de frenos y contrapesos. Esa relación entre ejecutivo y legislativo, pues se violenta un tanto con el nombramiento de los SARES. También la falta de transparencia y rendición de cuentas. Como veíamos, las sindicaturas, los síndicos tienen que rendir cuentas públicamente, pero los SARES no necesariamente. Los SARES son responsables de rendir cuentas ante la persona que los nombró. El ejecutivo casi siempre. Claro.
Tercero, la duplicación de funciones y confusión burocrática. Es decir, muchas personas pueden decir esto de nombrar SARES es añadirle un piso adicional a la burocracia gubernamental que ya es compleja. Que lo hemos escuchado, yo creo todos los días dicen, ¿y dónde está el secretario de esa agencia? ¿Qué función cumple? Claro, claro. Pero son dos cosas distintas que después podemos dialogar sobre eso. Fíjate esta, riesgo del autoritarismo blando. Académicos como Michael Sollenberg advierten que los SARES normalizan la gobernanza por decreto, debilitando el rol del Congreso. Y se dice que Estados Unidos, yo citando, ¿verdad?, que Estados Unidos está viviendo su momento autoritario, ¿verdad? Claro. Y quién sabe si eso, pues, Trump no nombró tantos SARES en su primer término. Pero lo que vemos que el rol del SAR que está nombrando en inmigración es muy fuerte y implementa políticas públicas de manera quizás rayando en el autoritarismo. Y no menos importante, el rol de la politización y el patronazgo. O sea, el nombramiento, los SARES se tienden a nombrar por afinidad política, por afinidad ideológica, por afinidad con mi modelo de mundo, ¿verdad? Y se nombran en muchas ocasiones no por su capacidad administrativa, sino por su cercanía ideológica, por su activismo político. para no decirlo de otra forma. Claro, claro. Sí, es cierto. Y claro, el tema, por último, de la temporalidad versus la permanencia, ¿verdad? El SAR se ve como algo temporal, que mueve unos asuntos de política pública, pero que cambian una vez cambia el presidente o cambia el gobernante. Y eso trae una gran dicotomía, una paradoja, porque si resuelve el problema, pues entonces después no hace falta, ¿verdad? Bueno. O quizás sí es necesario mantenerlo institucionalmente, ¿verdad? Es una discusión que creo que abre espacio para Claro. la legislatura y para los congresos. Muy relacionado hoy día con el tema de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, ¿verdad? Que ya va para 10 años. Sí. Pues amigos, hemos llegado al fin de este programa en Desde el Observatorio. Les damos gracias por su audiencia y los invitamos a escuchar la retransmisión de este programa a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica bajo la playlist Desde el Observatorio en Huellas del Futuro, así como en Spotify. Así que les damos las buenas tardes a todos y nos vemos en el próximo programa de Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.